Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es, emitiendo un programa más en este espacio Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos llevarles los contenidos más interesantes que encontramos en el panorama nacional e internacional. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable, en un tiempo de radio que va a durar unos 30 minutos y en el que hoy me encuentro con una profesional muy destacada. Ella es Nieves Acosta Picado y trabaja en la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Es máster en Educación de las Ciencias de la Familia por la Universidad de Málaga. Tiene grado de Educación en la Universidad de Granada y título superior en Mindfulness, en Psicología Positiva y Gestión Emocional, en la Universidad Salesiana del Instituto Europeo de Psicología Positiva, con muchos años de experiencia como orientadora familiar. Y he hecho varias publicaciones, artículos, periódicos como La Vanguardia, Ideal y la revista Alfa Omega. Es coautora de La Evolución de la Conciencia según Gerardo Smerling. También participa en la Cátedra de la Conciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada desde el 2016 y es coautora de Las Leyes del Universo y de la Vida según Gerardo Smerling, en la Cátedra de la Conciencia y Desarrollo de la Universidad. Bien, pues la tenemos afortunadamente al otro lado de la línea telefónica y le vamos a hacer, como digo, una entrevista. Buenos días, Nieves, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Pues bien, un poco resfriada, pero bien. Bueno, pues espero que la salud es lo primero, espero que te recuperes pronto y que este estado de constipado no te impida, que seguro que no, responder a las preguntas que te vamos a hacer con acierto. Vale. Bueno, lo primero que te preguntaría sería que trabajas en la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. ¿Qué te llevó hasta ella y qué hacéis? ¿Cuál es la labor que realizáis? Bueno, pues la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia pretende difundir sobre todo unas ideas novedosas y revolucionarias que llamamos el nuevo paradigma de la realidad. Y pensamos que estas ideas pues, pueden ayudar mucho a la gente a tener una vida mejor, a vivir con más paz y sobre todo pues, comprendiendo mejor lo que le ocurre y dando herramientas para afrontar los problemas, ¿no? Si te das cuenta, una vez más en la historia de la humanidad, pues estamos viviendo un cambio de paradigma. Hace ya miles de siglos hubo un cambio a través de un sistema de creencias, que pasamos más tarde a un sistema de medición y empírico. Y bueno, pues hoy en día, gracias a ciencias como la física cuántica, nos han traído pues un cambio de forma de pensar, ¿no? Estas nuevas ideas de la ciencia y la sabiduría de los místicos pues se están uniendo, ¿eh? Lo vemos que están coincidiendo y nos están ofreciendo un universo sobre todo menos material y más espiritual. Y bueno, pues está cambiando la idea que teníamos previamente de lo que era el ser humano. Se habla ya, fíjate, de un espíritu dentro de la materia y a mí me gusta una frase que dice que no somos un cuerpo viviendo una experiencia espiritual, sino que somos un espíritu viviendo una experiencia corporal. Y eso es lo que estamos intentando, dar respuesta a por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la vida y, bueno, pues darnos cuenta que la causa de nuestros sufrimientos y de la inmensa mayoría de los problemas que tenemos se encuentra en la falta de nivel de conciencia de las personas y no en otras causas, ¿no? Estamos intentando divulgar estas ideas a través de muchísimos medios de comunicación, conferencias, publicaciones, libros, proyectos de investigación, además de, como has dicho, de tener las puertas abiertas en algunas universidades, tanto nacionales como extranjeras, para dar cursos y ofrecer esta información a miles de alumnos, ¿no? Y bueno, a nivel personal, pues he de reconocer que siempre he sentido muchísima inquietud por lo espiritual y desde muy pequeña, pues he tenido muy claro, ¿no? Que bueno, había algo dentro, ¿no? Muy especial que me iba como guiando a través de mi vida
Y bueno, he sido muy sensible, ¿no? A la hora de observar los fenómenos en la naturaleza, de ser muy consciente de lo que era, ¿no? Y sobre todo, pues he visto que estas ideas que están como muy dentro de mí, pues bueno, al tener esa sensación siempre de haber estado en otro lugar, ¿no? Era un camino que tenía que recorrer casi a lo largo de mi vida para volver a casa, ¿no? Estas ideas pues siempre han estado muy presentes en mí. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues la vida me desafía ferozmente hace más de una década y mi vida pues da un giro de 180 grados. Y tuve la gran suerte de conocer a Gonzalo Rodríguez Fraile, presidente de la Fundación, quien compartió conmigo esta información y que fue una información que transformó mi vida, ¿no? Y es lo que me gusta, ¿no? Hacer, poder compartir lo que a mí me ha servido. Y le doy siempre, que tengo una ocasión, las mil gracias, ¿no? a Gonzalo, no solo por ser un gran maestro y amigo, sino porque es un hombre de elevadísimo nivel de conciencia, que en el 2014 creó la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia y, bueno, se me brindó la oportunidad de trabajar como investigadora y docente junto a un equipo maravilloso de colaboradores, de expertos, de grandes profesionales en la materia. Y bueno, ahí estamos, sembrando con muchísima ilusión y muchísimo amor y sobre todo muchísima conciencia, ¿no? Intentando compartir todas estas ideas y siendo de servicio donde se nos pide, ¿no? Personalmente, bueno, para mí el despertar de la conciencia supone cambiar de gafas, ¿no? Es como cuando vas al oculista y te gradúan una nueva graduación y empiezas a ver la realidad muy diferente de como nos la habían contado, ¿no? Y como te he comentado, desde muy pequeña he tenido bueno, la necesidad de observar y de aprender mucho observando de los demás. Y yo veía pues que la gente nacía dormida, que tenía como la sensación de una vida sin sentido, vivían como, y llegaban a una edad en la que tenían la sensación de haber perdido el tiempo, ¿no? Y, por decirlo, vivían como dormidos, incluso llegaban a morir dormidos, ¿no? He visto personas que han sido enterradas con 90 años y descubrieron después que murieron con 18, con 30, con 50, porque, oye, no les supo gestionar, no supieron afrontar lo que les ocurrió, ¿no? Porque quizás no tenían las herramientas. Entonces, siempre lo digo, que todas estas ideas es necesario tener una actitud de apertura, de receptividad intelectual, de dejar siempre de lado todo lo que nos condiciona, ¿no? Para mí fue la causa de mi sufrimiento durante muchísimos años, porque estaba muy condicionada y dentro de unos márgenes mentales muy pequeños, ¿no? Y entonces estas ideas pues no calaban en mí, ¿no? Hasta que empecé a ver la vida de otra forma. Y todas estas nuevas corrientes espirituales me fueron aportando y me confirmaron cosas que ya sentía yo dentro y me dieron respuesta, ¿no? Y vi que había un arma mucho más poderosa que la razón, que era la intuición. Entonces, por eso siempre le digo a la gente que el escepticismo, el quererse cuestionar las cosas es fundamental. Me da igual si es con 18 años, con 30, con 50, pero hay que cuestionarse las cosas, ¿no? Porque, bueno, imagínate, si nos dijeran que el agua fría quema desde pequeño y no nos lo cuestionáramos, no la tocaríamos nunca y moriríamos pensando que el agua fría quema, ¿no? Pues con la espiritualidad pienso que es exactamente igual. Y bueno, cada cosa pues llega en su momento. Perfecto. Y te preguntaría también cómo ves la espiritualidad, ya que tienes una visión amplia, ya con experiencia de bastantes años y has colaborado con medios de difusión y has hecho estudios profundos. ¿Cómo ves la espiritualidad del siglo XXI y cómo la relacionas con el nuevo paradigma de la realidad del que vosotros en la Fundación habláis mucho, ¿no? Bueno, sabemos que la espiritualidad ha ido durante muchísimo tiempo y siglos, miles de años, ha ido muy ligada a la religión, ¿no? Y bueno, pues estas nuevas corrientes de pensamiento del siglo XXI pues nos dicen, ¿no? Que la espiritualidad no tiene que implicar religión, en absoluto, ¿no? Que la espiritualidad es una dimensión vital, nos pertenece y es innata en nuestra naturaleza, ¿no?
Entonces nos hablan, ¿no? Estas nuevas formas de pensar, nos dicen que somos un ser con interioridad, un ser espiritual y, bueno, nos empiezan a dar respuestas, ¿no? A todas esas preguntas acerca del sentido de la vida que todos nos hemos hecho alguna vez en alguna ocasión de nuestra vida, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿No? Y desde estas nuevas formas de pensamiento, pues encontramos respuestas ya no tan racionalistas como nos han ido dando hasta ahora, sino hay un nuevo pensamiento donde se puede decir que prevalece la intuición, ¿no? Yo lo resumiría pues como un fenómeno evolutivo, donde está claro que hay un desarrollo de conciencia tanto personal como colectivo. Y bueno, fíjate, hay autores que nos dicen que estamos viviendo el momento de la historia en la que el ser humano es más consciente de lo que es, ¿no? Yo siempre digo que se puede decir que hay como una unión, además, entre tipos de espiritualidades, de Oriente, de Occidente, donde no se habla de una espiritualidad dogmática ni excluyente, sino es una espiritualidad inclusiva, ¿no? Yo me gusta mucho explicarla como la espiritualidad no de o esto o lo otro, sino del es mi verdad, tu verdad, vamos juntos a buscar la verdad, ¿no? Y por tanto nos lleva a tener una mirada de totalidad, donde todos nos sentimos parte de un todo, ¿no? Y esta invitación la hacen, bueno, pues grandes maestros espirituales como el Dalai Lama, el Papa Francisco, donde se nos invita no a descubrir una religión, sino a descubrir la ley del amor, que es la ley que rige todo el universo, ¿no? Entonces, tener esa visión holística del ser en la que nos invitan a desidentificarnos de alguna manera con ese yo egoico y a buscar un yo más profundo, ¿no? Donde desaparecen ideas mentales y muy dualistas, ¿no? Como puede ser considerar las cosas como buenas o malas, justas o injustas, donde hay premios y donde hay castigos, ¿no? Yo me gusta decir que es una nueva espiritualidad donde está basada no en un sistema de creencias, sino en un sistema experiencial. Es decir, yo ya no me creo esto porque me lo demuestren, sino porque yo lo he experimentado. Entonces, en resumen, podría decir que bueno, es un trascender el ego para llegar a la esencia de la persona y es un centrarse más en el ser, ¿no? Más que en el tener. Yo digo que la espiritualidad es como un camino que se recorre a lo largo de la vida, donde damos un salto tremendo de vivir desde el egoísmo al altruismo, ¿no? Como pasar desde Al Capone hasta Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero bueno, es difícil llegar hasta esos niveles, pero sí es intentar elevar nuestros niveles de comprensión ante los eventos que nos toca vivir. ¿Para qué? Pues para defender nuestro nivel de sufrimiento, ¿no? Y insisto y repito que hemos vivido diferentes paradigmas a lo largo de la historia. Un primer paradigma hace ya miles de siglos en el que teníamos que creernos la realidad tal como era por un sistema de creencias. Nos decían, oye, la Tierra es plana y la Tierra llega hasta donde descubren unos señores que llega ahí, ¿no? Después, más tarde, pues hay un cambio de visión de la realidad y se llega a través de un método científico que sustituye a ese sistema de creencias. Pero claro, nos marcan una visión de la realidad muy mecanicista, muy determinista, ¿no? Pero recientemente la física cuántica nos dice que no existe solo lo que está determinado, sino también lo que está indeterminado, ¿eh? Nos dice que hay algo que no se ve, pero que existe, ¿no? Que hay algo detrás de la materia. Nos dice que somos energía, que hay diferentes dimensiones. A mí me parece impresionante, ¿no? Entonces, la ciencia, es lo que he dicho al principio, la ciencia empieza a estar cada vez más cerca de la espiritualidad, ¿no? Ya no están tan separadas. Es una ciencia que está empezando a estudiar lo no experimentable, ¿no? Se puede decir que hay una ciencia dentro de la conciencia y que ya nos hablan pues de que el ser humano es un ser multidimensional, ¿no? Es decir, tenemos diferentes dimensiones, aunque no podamos verlas, pero sí existen. El ser humano se puede decir que tiene 4 cuerpos, no solo el físico, mental y el emocional, que articularían lo que conocemos el llamado ego, sino que también tenemos una dimensión espiritual. Y bueno, pues, en fin, no quiero profundizar mucho sobre el tema porque daría para muchísimas horas, pero sí me quedo con la idea de que somos energía informada, ¿no?
Ya lo decía Einstein, no lo digo yo. Dicen que somos energía que ni se crea ni se destruye, que solo nos transformamos, ¿no? Entonces, por tanto, hay algo más allá de lo que no vemos físicamente, pero que sí es posible captarlo a través de los ojos del alma, ¿no? Y que la realidad puede conocerse desde diferentes puntos, ¿no? Pero que tenemos una capacidad de ver desde el alma y que podemos desarrollar ese tipo de inteligencia espiritual, igual que desarrollamos otros tipos de inteligencia sociales, políticas. Por tanto, me quedo con que hay una dimensión espiritual que es una dimensión antropológica y que no podemos renunciar a ella. Muy bien. Y hablando en esa dirección, ¿cuál te parece que es el sentido de la vida? Desde tu perspectiva, ¿a qué hemos venido? Me gusta mucho la pregunta porque, mira, cuando uno es joven se cree que lo sabe todo. Y entonces se piensa y sabe ya por dónde va la vida. Cuando la vida te azota, pues, te das cuenta que ibas muy mal encaminado, ¿no? Y bueno, pues con los años, pues sí puedo decir que para mí la vida es evolucionar y sobre todo es crecer en conciencia, ¿no? Porque para mí es impensable ver que el motivo de nuestra existencia pueda ser nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morirnos. Es una idea que me produce muchísimo vacío, ¿no? Y por tanto, pues, como hemos dicho al principio, ¿no? Tenemos que desarrollar esa dimensión espiritual, que es crecer en realidad en amor, ¿no? Porque si me centro simplemente en mi cuerpo, en mi mente, está claro y ya demostrado que eso tiene fecha de caducidad. Si algo sabemos en esta vida claro y seguro 100% es que vamos a morir. Pero mi espíritu es eterno. Y si somos energía, como ya ha quedado demostrado, no morimos, sino simplemente nos transformamos, ¿no? Y es muy importante aprender a vivir desde el ser, porque es lo que realmente va a perdurar para la eternidad, ¿no? Y bueno, para vivir desde esa dimensión más alta, ¿no? Yo pienso que hay que tener una visión o un estado de apertura, porque ese estado de apertura para poder entender estas ideas es un estado de apertura que es innato en el ser humano, ¿no? Que lo tenemos en el mismo instante en el que nacemos, pero que lo vamos perdiendo, poquito a poco, creando ese ego que nos va condicionando, nos va llenando de juicios, de muchísimos prejuicios y se va instalando en nuestra mente, ¿no? Y nos hace, pues, desde muy pequeñitos ir tomando decisiones y responder, pues, a un sistema de creencias que, aunque no nos dé paz, lo seguimos dando las mismas respuestas, ¿no? Desde un deber ser más que desde el ser, ¿no? Y bueno, pues aprendemos a juzgarnos muy duramente desde que somos muy jóvenes y vivimos mimetizados en un personaje que vamos creando en el mismo instante en el que nacemos. Y digo en el mismo instante en que nacemos porque nos ponen un nombre, nos asignan una nacionalidad, una raza, nos enseñan una educación, una religión. Fíjate, nos dicen que el rosa es para las niñas y el azul es para los niños. Entonces, yo desde ahí no digo que haya que tener un sentido de pertenencia, porque es muy necesario sentirse dentro de una familia, pertenecer a una pandilla de amigos desde que somos pequeños, socialmente a un grupo, cuando vamos creciendo. Pero tenemos que darnos cuenta que ese sentido de pertenencia nos da seguridad y nos ayuda a crecer. Estoy de acuerdo con él, pero no puede obligarnos de alguna forma a olvidar que también nos ponen una serie de etiquetas que pueden hacer que olvidemos quiénes somos realmente, ¿no? Por eso te encuentras personas que ante la pregunta ¿quién soy yo? Pues te responden, pues mira, yo soy Rosita, hija de, maestra, madre de, esposa de, es decir, vamos cayendo como en una autoidentificación más social, más de características físicas, cánones. Entonces tenemos que trabajar esa espiritualidad, ¿no? Desde un punto de vista mucho más holístico, ¿no? Donde tenemos que hacer que esos 4 cuerpos de los que hemos hablado hace un momento estén en equilibrio, ¿no? Es decir, yo pienso que somos un potencial extraordinario de conciencia, de inteligencia, de sabiduría, de amor,
Y que son todas esas dimensiones las que tenemos que trabajar para poder vivir en plenitud, ¿no? Porque, no sé, estar abiertos es eso, ¿no? A no estar condicionados por la educación, por la religión, por la familia, porque todo eso es muy superficial y limita mucho la capacidad de descubrir el yo más profundo de lo que somos insisto, y de lo que seremos para la eternidad, ¿no? Y me gusta, no sé, me viene a la cabeza ahora mismo el citar a Raymond Paniker, que es un filósofo español y teólogo que profundizó mucho sobre esta idea de apertura, ¿no? De vivir disponibles, y él le habla a esta apertura, a este estado de apertura, le llama una segunda inocencia. Una inocencia que no es la inocencia inconsciente de la infancia, sino que es una inocencia que está adelante, ¿no? En cada momento en que nosotros nos abrimos ante una realidad y que es fruto de nuestra maduración, de haber perdido esa inocencia para recuperarla después, de habernos cuestionado y haber encontrado respuestas, pero ya libres, ¿no? Y más conscientes, ¿no? ¿Y a qué venimos aquí? Pues, mira, Gerardo Smelding, filósofo humanista también que a mí me cambió la vida, fue una de las informaciones primera que Gonzalo me ofreció, nos dijo eso, que venimos a recorrer un camino, que es el de la espiritualidad. Y ese camino de la espiritualidad lo define, es muy sencillo. Él habla que desde que nacemos tenemos que recorrer la vida a través de la inocencia, la sabiduría y pasando por la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Porque llegamos vacíos, llegamos inocentes de todos esos condicionamientos que nos limitan a la hora de vivir y nos vamos como volviendo ignorantes poquito a poco, ¿eh? Y esa ignorancia es producto de esos condicionamientos que nos van como adormeciendo, ¿no? En un sueño. Pero bueno, lo bueno es que los místicos de hace miles de años y que ahora estas nuevas corrientes filosóficas y de pensamiento del siglo XXI nos dicen, oye, se puede despertar para alcanzar la sabiduría, ¿no? Podemos despertar y ver la realidad de otra forma, ¿no? Que tenemos una conciencia que no nos limita y que nos hace ver lo que somos desde lo más profundo y desde nuestra auténtica alma, ¿no? Que es lo que somos. En relación con esto que dices del alma, te preguntaría la pregunta, yo creo, del millón, ¿no? La pregunta clave para muchas personas que, siendo espirituales, bueno, alternan distintos estados de conciencia, ¿no? Y unas veces pues, están en los pisos más bajos y otras veces están en los pisos más altos de la perspectiva, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿cómo vivir desde el alma o desde el cuerpo etérico y no desde la mente o el instinto? Bueno, es cuestión, ¿no? Es cuestión de poner en marcha esas facultades superiores de la conciencia, ¿no? Que estamos hablando y que intentamos transmitir y bueno, que a lo mejor no nos han hecho trabajar tanto desde pequeños, ¿no? Aumentar nuestros niveles de comprensión, de aceptación, perdón. Es decir, nosotros recibimos, fíjate, la información de una forma y tenemos distintas maneras de darle respuesta, ¿no? a cómo recibimos esa información externa, ¿no? Yo siempre digo bueno, pues que podemos actuar de tres maneras, ¿no? Ante las circunstancias de la vida, desde el instinto, desde la razón o desde la intuición. Y está claro que desde el instinto lo sabemos todo, porque, bueno, todos llevamos grabado bien el instinto de supervivencia, es lo que nos hace tirarnos a una piscina si un hijo nuestro se nos cae y se nos va a ahogar, ¿no? Y desde la razón, pues nos enseñan muy bien a pensar desde que somos muy pequeñitos, ¿eh? Y la razón pues, es secuencial, ¿no? Es decir, pienso y actúo. A lleva B, B lleva C. Pero la intuición es algo que hay que trabajar y hay que estar atentos porque la respuesta es directa. Es decir, la manera de responder ante la intuición es una respuesta sin filtro. Es decir, no entra ni la razón,
ni me planteo, ni me cuestiono, simplemente llega y nos llega de forma directa, ¿no? Entonces, para mí eso es vivir desde el alma, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar esa intuición, ¿no? Sobre todo porque no nos podemos quedar en la mente, ¿eh? En esos deseos, en esos quiero, que lo único que realmente me están dando a entender es una mente que quiere dejar de sufrir, ¿no? Es decir, la mente nos da unas expectativas de la felicidad falsas, ¿no? Nos dice, oye, mira, para ser feliz tienes que tener esto, tienes que ser así, tienes que controlar. Y el ser, de alguna manera, desde esa visión de la felicidad, se va ahogando. Y nos vamos quedando como reducidos y muy encorsetados en unos márgenes muy pequeñitos, que son muy buenos porque nos dan sentimientos de seguridad. Pero tenemos que salir de ahí, de esa zona de confort que es la que nos va a impedir crecer, ¿no? Entonces, la mente, que es muy pilla, y nos convence y nosotros somos facilones enseguida, pues nos dice, oye, lo que no ves no existe. Entonces, por tanto, lo ignoramos. Y lo peor de todo no es que lo ignoremos, es que lo juzgamos, lo condenamos. Y lo peor de todo es que vivimos condenados, repitiendo esos patrones que ya conocemos, que no nos dan paz, pero como nos han dicho que es lo normal, pues seguimos haciéndolo. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué es lo normal? Me he preguntado tantas veces a lo largo de mi vida, ¿qué es lo normal? Y he descubierto que es eso, es quitar filtros, es salirnos de esa fila, que está perfectamente diseñada por un sistema, y que además, si te sale y te cuestionas lo que te están diciendo, pues eres raro, eres un inadaptado, un descentrado, se te ha ido la cabeza, eres un inmaduro, un loco, ¿no? Entonces, vivir desde ese estado de apertura de conciencia es, yo siempre lo digo, es permitir que las cosas sean como son, que se manifiesten tal y como son, sin filtros, ¿no? Y de eso tenemos que aprender mucho, de la naturaleza, de los animales, ¿no? Porque observando la naturaleza o cómo funcionan los animales, te das cuenta que ellos viven sin expectativas. Y no quiero decir con esto que las expectativas sean malas, ¿no? Las expectativas falsas que crean la mente son las que nos bloquean y son las que nos hacen sufrir cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Pero los animales viven hoy, aquí, ahora. La naturaleza crece. Una flor no tiene miedo de abrirse por lo que le pueda ocurrir después, ¿no? Y es la manera en la que ella puede realizar su misión, ¿no? Porque es para eso, para lo que estamos aquí, para descubrir nuestra misión, ¿no? Si Claro. nos quitan la capacidad de crecer y de desarrollar esa dimensión espiritual, fíjate, a mí me recuerda mucho a las niñitas chinas cuando les atan los pies, ¿no? Viviríamos mutilados, ¿no? Esas chinitas que le rompen los huesos para que no le crezcan los pies, pues cuando nos impiden vivir desde nuestra dimensión espiritual, nos mutilan, ¿no? La espiritualidad se rompe como esos huesecillos, ¿no? Y bueno, pues empezamos a vivir pues desde los prejuicios y empezamos a quedarnos muy empequeñecidos en el daño que me hizo la iglesia cuando estaba en un colegio cuando era pequeño, o porque este amigo practicaba unas cosas muy raras espirituales, o este dogma que salió me hizo daño en ese momento, ¿no? Y entonces, vivir así, pensar así, es incapacitarse a vivir en plenitud, ¿no? Entonces, la solución, y hablo desde mi propia experiencia, es espiritualizar la mente. Y espiritualizar la mente es elevar nuestro nivel de comprensión y llenarnos de sabiduría. ¿Y cómo se aprende la sabiduría? Pues enfrentándose al plan que tiene el universo, Dios, o llámale como quiera, para cada uno de nosotros, ¿no? Que es nuestro destino, ¿no? Porque el destino es lo que vengo a aprender para crecer y es lo que me cuesta, todas esas cosas que me cuestan, ¿no? Pero gracias al destino yo voy descubriendo cuál es la misión que tengo en la vida, ¿no? Y esa misión es lo que ponemos a disposición de los demás para que los demás puedan crecer, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo constantemente. Fíjate, en los últimos años hemos vivido una pandemia que yo en mi vida se me hubiera ocurrido. Hemos vivido una guerra horrorosa como la que estamos viviendo, la de Ucrania, y casi como que nos están anestesiando ante el dolor, ¿no? Con todas estas noticias y todo esta...
Y yo ya he llegado a un momento de verdad, Antonio, que ya me he cansado de estar echando balones fuera todo el día y pensar, ¿quién se ha equivocado? ¿Qué político? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué vacuna? No, vamos a empezar a pensar en qué he fallado yo, ¿no? Yo pienso que si en los corazones de todo el mundo hubiera paz, y esto no es una utopía, sencillamente no existirían las guerras, ¿no? Entonces, yo llego al final a la conclusión de que vivimos lo que nos corresponde, porque es la lección que nos toca aprender, ¿no? Porque si estuviera aprendida, pues no la viviríamos. Y yo sé que esto a gran escala, explicado así con una guerra o con una pandemia, es muy complicado entenderlo. Pero si te paras a pensar y lo compruebas a pequeña escala en nuestra propia vida, pues lo que no se aprende se repite. Yo, de verdad, si odias las colas, te van a tocar todas las colas del mundo. Entonces, Claro, Nieves, y estás hablando de sufrimiento y que, ¿cómo lo consideras? ¿Inútil o útil? ¿Y cómo llevarlo? ¿Cómo manejarlo? Estás dando algunas pistas, pero yo te pediría que ahondaras un poco en eso más. sí, pues mira, vamos a ver, encontrarle sentido al sufrimiento es darle sentido a todo. Si no entendemos el sentido del sufrimiento es porque nos han educado para no sufrir. No quiero decir con esto, yo soy la primera que no quiero que mis hijos, mis padres, mis seres queridos sufran, ¿no? Nadie quiere sufrir ni en el trabajo, ni en la pareja, ni económicamente, pero buscamos constantemente un estado de bienestar, de bien ser. Y bueno, yo he llegado a la conclusión de que por muy complicada, y hablo por mi propia experiencia, y me considero una persona que, bueno, pues que hace años sufría y pienso que por complicada que se nos ponga la vida, pensar bien es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Yo veo que las personas que fracasan es porque no centran su pensamiento en vivir, sino se centran en sobrevivir, en protegerse, en mantenerse. Y no digo que el sufrimiento puede hundir en la más profunda de las desesperaciones al ser humano, pero sí digo, y lo digo además con una seguridad rotunda, es que hay otra salida, ¿no? Es que cuando somos capaces de ver lo que hay detrás del sufrimiento, somos capaces de vivirlo desde la serenidad, desde la no angustia, ¿no? Y nuestro problema es que, claro, las cosas no salen como queremos. Entonces, el exceso de intervencionismo, de querer controlar las cosas, pues es lo que hace que compliquemos la vida, ¿no? ¿Y cómo distingues la aceptación de la resignación? Bueno, mira, solo cuando abrazamos la aceptación se nos revelan los misterios de la conciencia, eso lo tengo clarísimo y siempre pongo un ejemplo muy claro. Si tú estás en un aeropuerto a punto de coger un avión y ese día el cielo está encapotado, negro, lloviendo, con viento, y aún así te dicen, oye, que el avión va a salir, pues tú confías en que el piloto te va a llevar bien, ¿no? Y subes un poco asustadillo y ves que el avión pues se eleva, despega y llega un momento que traspasa las nubes, ¿no? Y ahí es donde ocurre el milagro, ¿no? De repente el cielo está azul, las nubes están abajo, el sol brilla, ¿no? Entonces eso es vivir despiertos, ¿no? Confiar y aceptar que detrás de los problemas siempre hay algo mejor, ¿no? Y tenemos que aprender a subir por encima de las nubes y ver el sol, ¿no? Porque también es verdad que es algo que nadie lo puede hacer por nosotros, pero sí necesitamos de los demás para hacerlo. Y bueno, yo diría que es difícil aceptar lo que no se entiende, pero como decía San Buenaventura, la verdadera perfección consiste en hacer siempre la santa voluntad de Dios, ¿no? Y eso no quiere decir que la aceptación sea sinónimo de la resignación. Porque fíjate, si lo observas, hay una idea muy clara, una diferencia muy clara, es que la resignación nos hiere y la aceptación nos va sanando la herida, ¿no? Aceptar es reconocer algo sin quererlo cambiar, ¿no? Y bueno, Buda lo decía con una frase muy buena que dice, cuando comprendes que nada ni nadie te pertenece, es cuando comienza tu verdadera paz. Muy bien. Y bueno, ya que el propósito de vuestra fundación es el desarrollo de la conciencia, ¿no? El impulsarla, la población y a nivel general, a nivel de España, pero también de otros países, también
la humanidad en su conjunto. ¿Qué ideas se te ocurren para avanzar y crecer en este desarrollo de la conciencia? Mira, el trabajo de introspección es fundamental, ¿no? Es decir, llegar a conocerse y a conocer lo más profundo de nuestro ser. Y para ello es necesario tener espacios de silencio, de calma, porque bajar al fondo del ser y conectar con lo que somos es muy difícil. Y más difícil todavía en un mundo que funciona muy deprisa, en la cultura de la inmediatez, ¿no? Pero bueno, cuando la gente me dice, es que yo no tengo tiempo para parar y pensar quién soy, ¿no? Pues yo siempre digo, pues mira, si no tienes tiempo para el silencio y para saber quién eres, es como pretender llegar desde aquí, desde Granada a Galicia, sin parar el coche a repostar. Es decir, la vida te va a parar, ¿no? Entonces, si algo tengo muy claro es que necesitamos de esos momentos de silencio, necesitamos de la cooperación y colaboración de unos con otros, porque es cuando realmente nos relacionamos y creamos vínculos donde descubrimos la ley primordial del universo, que es la ley del amor, ¿no? Por eso, si observas desde la conciencia, es muy curioso. Ya no existen las malas personas, sino existen las personas con falta de amor. Ya no existen los jefes que nos hacen la vida imposible, los hijos adolescentes que nos complican, las parejas que nos corresponden, los amigos que nos fallan, ¿no? Sino que, bueno, pues vivimos desde otra perspectiva, con una comprensión mucho más elevada. Y bueno, porque realmente estamos aquí para sanarnos, ¿no? Unos a otros, y no en una sanación física, sino una sanación del alma, ¿no? Por eso, bueno, sentirse, ¿no? En esa colaboración, en esa cooperación de unos con otros, es donde vamos a ver realmente que somos seres vulnerables y que necesitamos unos de otros desde el mismo momento, fíjate, en que nacemos, que si no hay alguien que nos cuida, nos morimos, ¿no? Y es eso, ¿no? Ese sentimiento de que formamos parte de la humanidad y que nos hace tener una visión, ¿no? de unidad, ¿no? Pero bueno, podría decir bueno, que vivimos en una época de muchísima separación, de muy poca colaboración. Basta con ver el índice de suicidios cómo va creciendo anualmente. Y que curiosamente el hombre está más conectado que nunca a nivel tecnológico, pero también es verdad, se siente más solo que nunca, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo siempre invito a centrarse uno en la generosidad, a vivir el presente, a buscarle siempre un porqué vivir y sobre todo agradecer, ¿no? Hay que agradecer no solo cuando nos van bien las cosas, sino a veces ver que detrás de los problemas, pues hay algo mejor, ¿no? Es decir, son necesarios los atascos, el mal tiempo, los retrasos, para poder descubrir algo mayor, ¿no? Y saber perdonar, porque, bueno, pienso que el perdón es lo más cercano al amor incondicional y es un sentimiento de muy alto nivel de conciencia, y vivir ilusionado con la vida, que es maravilloso, y dar siempre lo mejor de nosotros, hagamos lo que hagamos, porque siempre lo mejor está por llegar. Muy bien, bonito final para la intervención, por lo menos de momento. Pues yo te pediría, si quieres, algún contacto que quieras ofrecer para, no sé, por si quieres ofrecer tus libros o, en fin, o quieren contactar contigo a nivel personal para preguntarte cualquier cosa a nuestra audiencia, o bueno, en cualquier momento que se oiga esta entrevista, Nieves, si quieres ofrecerla, pues tienes el micrófono abierto. Bueno, a través de la gente que me conoce sabe el contacto, como es fácil encontrarme a través de redes sociales. También tengo alguna página donde, bueno, pues desarrollo sesiones de terapia a nivel personal o de grupo, y bueno, yo creo que quien sabe quién soy puede encontrarme rápidamente, ¿no? Pero bueno, sobre todo, pues hay una página en la que me pueden encontrar rápidamente, con Nieves Acosta Picado, y ahí pues me podría poner en contacto con quien necesitara. Pero que para eso estamos aquí, ¿no? Para ser de servicio, y sobre todo pues para, a través de estos espacios de reflexión que se nos brinda
poder transmitir todas estas ideas y poder ayudar mucho, que es para lo que, no sé, a mí esta información me ha transformado tanto que quiero compartirla con todo el mundo, ¿no? Que sí se puede, que hay algo más detrás del sufrir y que se puede vivir de otra forma. Sí, es que es muy importante cambiar la perspectiva que tenemos de las cosas, ¿no? A mí cuando empiezo muchas conferencias que doy, empiezo con una frase de Henry Ford que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo, Antonio, de verdad te digo que no conozco ante el sufrimiento ninguna, y te lo dice una persona que, oye, con su propia experiencia lo ha vivido y lo ha podido comprobar, que ninguna, no existe ninguna estrategia mental para superar lo que no se entiende. Claro, que cuando claro, algo no se entiende, cuando algo lo vemos injusto, cruel, horrible, solo ha claro. encontrado de verdad un camino y es abrirse al misterio, ¿no? Es decir, que hay algo en otro nivel que nuestra razón es incapaz de comprender porque el dolor lo supera. Pero te puedo decir que sí da apoyo, serenidad y nos ayuda a ver, sobre todo, que vamos por buen camino. y pienso que pensar de otra forma es herirnos, angustiarnos y hay que abrirse al misterio que da más paz y serenidad y por lo menos, al menos, nos permite vivir. Sí, sin duda en estos tiempos estamos viviendo una época en la que se considera a lo mejor más práctico el dinero, los placeres o la comodidad, ¿no? Pero el conocimiento es un gran aliado, tú lo sabes bien, Nieves, y el saber muchas veces nos saca de situaciones no solo de sufrimiento, sino que nos orienta y nos pone en un caminos que al final pues son más productivos en todos los sentidos y nos ayuda a lo que tú decías antes, ¿no? A darle sentido a la vida, ¿no? A mí me gusta siempre decir que no es algo que lo diga yo, sino que ya hay muchísimas personas a lo largo de miles de años que nos han expresado, ¿no? Que a través de las circunstancias duras se puede ser feliz, ¿no? O por lo menos vivir de otra forma, ¿no? Nos han hablado, fíjate, Maximiliano de Colbe, Víctor Frank, Tomás Moro, personas que han sido ejecutadas, decapitadas, y todos coinciden en lo mismo, en que no depende de las circunstancias de fuera, sino depende de nuestra actitud y nuestra forma de enfrentar los problemas. Claro. Y la idea mental que uno se haga sobre los sucesos, pero también hay una parte de práctica, ¿no? Necesitamos tener una disciplina espiritual y psicológica para que nuestra mente vaya por buen camino, ¿no? Yo siempre hablo del gimnasio del alma. Hay que entrenar el alma. No, las cosas de primera pueden salir de la mente, pero al final acaban saliendo del corazón si se practican. Muy bien, Nieves, pues recomendamos a nuestros oyentes visitar esta página de Nieves Acosta Picado, que pueden pues, localizarla a ella para Sí, sesiones. si alguien quiere mi correo electrónico también personal, no me importa, nievesacostapicado.com y bueno, hay Gmail. No sé, yo creo que las personas llegan porque el universo nos las envían y siempre pueden llegar a nosotros de manera milagrosa, sí. Estupendo, pues muchísimas gracias por tu intervención de hoy. Ha aportado muchas ideas, un torrente de ideas, de perspectivas, de consejos, o sea que ha sido una verdadera fuente matutina. Pues muchísimas gracias, Antonio, por invitarme y de verdad por darme la oportunidad de compartir todas estas ideas que para mí han sido liberadoras y transformadoras. De nada, gracias a ti, a la Fundación. Recuerdos y un abrazo para Gonzalo, que es un colaborador habitual, Gonzalo Fraile, Muy es un bien. colaborador habitual de esta radio. Y en fin, que estamos en contacto para futuras colaboraciones.
Un abrazo, Nieves, y hasta pronto. Un abrazo, Antonio. Y gracias.